apertura a este debate. Vamos a darle un minuto a cada participante, al hermano John y a Justicia, para que se presente. Adelante, hermano John. Ok, bendiciones hermanos a los seguidores. Ok, gracias Apolo. Saludos Cristian, saludos a los hermanos. El tema que vamos a debatir es que si el salvo, el verdadero salvo se puede perder. Ese es el tema que yo voy a defender. Yo digo que el salvo verdadero sí se puede perder para siempre. Mi oponente dice que no. Ese es el temita. Soy pentecostal y aclaro, porque para mí lo más importante son las preguntas. Hemos quedado como un acuerdo que las respuestas son un sí o un no y luego se responde, se explica. No es que el sí no vas a hacer cuando tú quieras. El acuerdo ha sido un sí, un no al inicio y luego se explica. Para mí más central están las preguntas. Sería todo. Adelante, Cristian. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Adelante, Justicia. Disculpe, señor moderador. Ahora sí, inicio. Bueno, mi nombre es Cristian Izquierdo. Hoy voy a disertar el tema sobre la seguridad de salvación. Yo particularmente, junto con muchos cristianos, creemos que el verdadero creyente, si de verdad es creyente, la salvación nunca pierde, por más que tenga declines en la vida. Estamos seguros en sus manos. Voy a defender eso bíblicamente. Y obviamente con mucho respeto a mi antagonista que sostiene lo contrario. Gracias. Muy bien. Vamos a dar parte a los 15 minutos de argumentación. Le damos pase al hermano John o al hermano Justicia. ¿En qué han quedado en el orden? Yo primero. Adelante, hermano John. 15 minutos a partir... Hay un rato, John se ha minimizado, que regrese primero su... Ya, a partir de ahora. Ok, gracias Apolo. Bendiciones a los hermanos. La salvación sí se puede perder. ¿Por qué? Porque la salvación, ojo, la salvación es dada dentro de un pacto. Lo que poco se habla es que la salvación es dada dentro de un pacto. El primer texto que voy a sacar, yo voy a hablar puro texto bíblico, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Es decir, la salvación es dada dentro de un pacto, dentro de un acuerdo. No es dada como la gente dice, un regalo y sin responsabilidad. No. Nosotros acá personalmente rechazo ese evangelio torcido que es el evangelio de la irresponsabilidad del hombre. Eso es falso. La salvación es dada dentro de un pacto. Primer texto. Vayamos, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ojo, el pacto antiguo. Ahora viene Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. En el antiguo pacto había la condicionalidad de permanencia. Como no permanecieron, se anuló ese pacto y vino el nuevo pacto con Cristo. Dice: y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ojo, dice que el pacto es con la casa de Israel. ¿Y qué tiene que ver nosotros los gentiles? Nosotros fuimos injertados. Ojo, el pacto no ha sido directo con los gentiles, ha sido con la casa de Israel y la casa de Judá, y nosotros fuimos injertados, como lo dice Romanos el apóstol Pablo. Ok, ahora viene el asunto, el nuevo pacto. Si el antiguo pacto se anuló por falta de permanencia, porque no cumplieron la permanencia, la condicionalidad, la pregunta es: en este nuevo pacto con Cristo, ¿qué pasa? ¿Vale permanencia o no vale permanencia? ¿O es que Dios te da y sin ninguna responsabilidad? No, un momentito. La Biblia es clarísimo. Y voy a dar textos explícitos que es igualito, que es la permanencia. Es decir, Dios te da el regalo de la salvación. El hombre hace algo, no hace nada. Ok, pero una vez que lo tienes, tú tienes que ser responsable de permanecer en Jesucristo. No eres un robotcito. Como les repito, yo rechazo ese evangelio de la irresponsabilidad del hombre. El hombre tiene la responsabilidad ¿de qué? ¿De ganar su salvación? Por supuesto que no. De permanecer en Jesucristo. Vamos a los textos. Juan 15:3. Mira quién le está hablando Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A gente limpia, a gente salva. En el nuevo pacto, ¿cómo le dice Cristo? Permaneced en mí.
¿Se acuerdan de esa palabrita? El antiguo pacto, ¿por qué se rompió? Por falta de permanencia. Ahora le advierte a los salvos, a nosotros: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 6, que es el más categórico. El que en mí no permanece, el limpio que en mí no permanece, el salvo que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ojo, palabras de Cristo. Permanencia reclamando a los limpios, a los salvos. Más textos. Colosenses 1:22, hablando ahora del apóstol Pablo: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Condicionalidad de permanencia. Ahora el apóstol Pablo aconsejando al pueblo de Dios: permanece, si permanecen fundados y firmes en la fe. Le está advirtiendo. Más advertencia. Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. Condicionalidad de permanencia. Dice: si permaneces en esa bondad. ¿Y qué pasa si no permaneces? Pues de otra manera tú y yo seremos cortados. Condicionalidad de permanencia. O sea, está clarísimo que en el nuevo pacto se reclama igualmente la permanencia. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la retenéis, creísteis en vano. De nuevo, el creyente puede retener el evangelio o puede rechazar. ¿Por qué? Porque no somos robots, pues. No somos robots. Somos gente con libre decisión. Siempre ha sido. Desde el nacimiento hasta nuestra muerte, somos personas con libre decisión. Más textos. Marcos 9:41. Miren lo que dice el texto: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ojo. Se le está hablando a gente cristiana, a hijos de Dios. Dice: porque vosotros que sois de Cristo. ¿Alguien me va a decir que un inconverso es de Cristo? O sea, se le está hablando. ¿Qué cosa se le dice a un salvo? Mire lo que dice Cristo. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Jesucristo hablándole a gente de él. Le dicen: no, si tu mano te fuera ocasión de caer. Le advierte que pueden caer los salvos. Los que son de Cristo pueden caer. Y no solo caer. Acá dice explícitamente: pueden terminar en el infierno. Palabra de Jesucristo. Que necesito que teología sistemática, hermenéutica, exégesis para entender este texto explícito. Para lo que no sabe, esa jugadita de teología que, ojo, a veces tuercen los textos. Se necesita con los textos, no son explícitos. Hay textos clarísimos. Un texto explícito es un texto claro, que es indiscutible no entender. Como que hay que ser bruto para no entender. Pero como Dios nos ha dado inteligencia, y con cualquier inteligencia normal, tú le entiendes los textos explícitos. Acá dice que personas salvas, que personas son de Cristo, pueden terminar en el infierno. Vamos a ver cómo responde mi oponente doctrinal. Marcos 9:45, vuelve a repetir Cristo: si tu pie te fuere ocasión de caer. Le está hablando a salvos. En el contexto le está hablando a gente que son de Cristo. Si alguien me dice un inconverso es de Cristo, ese es torcer las escrituras. Nadie se va a tragar ese cuentazo. Pero acá le dice a gente de Cristo: si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Cómo que el salvo no puede terminar en el infierno? Segunda vez que Cristo lo recalca. ¿Quiere más? Tercera vez que lo recalca: si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. O sea, la pregunta es:
3 veces Cristo dice la probabilidad de que el salvo, del que es de él, del Hijo de Dios, puede terminar en el infierno. O sea, ¿de dónde sacan esa mentira de que el salvo no se puede perder? ¿De dónde le quitan la responsabilidad al creyente? Ese evangelio de irresponsabilidad es un evangelio torcido. El creyente es responsable de su destino. Dios te da la salvación, te pone limpiecito y tu responsabilidad no es ensuciarte con el pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado es muerte solamente para el inconverso, igual para nosotros los creyentes. Esa es la responsabilidad. Ese es el evangelio que Cristo predicaba, el evangelio de la responsabilidad del creyente. No el falso evangelio que se escucha ahí los reformados que dicen el evangelio de la irresponsabilidad del creyente, que el creyente no tiene responsabilidad, que si el creyente se va al mundo, el Espíritu de Dios se encarga, Él es el responsable de traerlo. Así te dice. O sea, nada de responsabilidad del ser humano. El ser humano es responsable de su destino. Siempre ha sido así. ¿Quién es el responsable de su destino? ¿Satanás? O sea, Satanás también no es responsable de su destino. ¿Por qué Satanás está bajo condenación? ¿Por qué ha decidido eso? Las criaturas son responsables de su destino. Más texto quieren. Ojo. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Se incluye el escritor. Mire cómo habla el lenguaje del escritor. Somos hechos participantes de Cristo. Nosotros, incluido una persona salva. Con tal que, a condición que, condicional, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que no somos robots. Ustedes, hermano, quítese esa mentira, que ese veneno que le ha metido al corazón. Usted no es robot. Usted es responsable de su destino, de su perdición o de su salvación. Cristo se lo dio y si usted lo tiene tranquilito ahí, la salvación, pues se va al cielo tranquilito. Pero si Dios le ha dado la salvación y usted se embarra en el pecado, usted deja de permanecer en Cristo, pues usted se condena. Así de sencillo, sea salvo, sea inconverso. El mismo Dios que juzga al inconverso, le juzga al creyente. El mismo Dios que juzga el adulterio en el inconverso, le juzga el adulterio en el creyente. ¿O me va a decir usted que un inconverso se muere en adulterio, se va al infierno, y un creyente se muere en adulterio, se va al cielo? Un creyente que muere en adultera, o sea que está sin Cristo, y un creyente que adultera está con Cristo. O sea, alguien en su sano juicio puede decir, no, el creyente que adultera está bajo la gracia de Cristo, permanece en Cristo. Ese momento de adulterar, ese momento de robar, ese momento de engañar, de chantajear, en ese momento el creyente, como es salvo, permanece en Cristo. Alguien en su sano juicio puede decir semejante herejía, semejante veneno. Eso se llama apología al pecado. Por eso ese debate le pido acá a Cristian. Vamos a escuchar su posición. De la posición bíblica de Cristo es esa. El salvo es responsable de lo que se le dio. Se le dio la salvación, pues es responsable como Adán y Eva. ¿Acaso Adán y Eva estaban perdidos cuando Dios los creó? Adán y Eva estaban perdidos. Él no estaba perdido. Él solito se perdió al comer el fruto prohibido. El hombre es responsable de sus actos y por nuestros actos vamos a dar cuentas al Todopoderoso. Así que quítese ese engañito de que soy el predestinado, el favorito de Dios, que yo no soy responsable. Olvídese, no se engañe. Usted es responsable y yo soy responsable de mi futuro. Así de sencillo, toda criatura es responsable de su futuro. Por eso somos criaturas con libre decisión. De lo contrario, seríamos robocitos programados. No somos robocitos programados que usamos pila Panasonic. Somos seres humanos con libre decisión. Repito, Cristo hablando que el salvo puede terminar en el infierno. O sea, ¿ahora qué van a decir? No, esa es una alegoría, una retórica de Jesucristo. Están con ese jueguito. Cristo bien claro dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, si no puedes terminar en el infierno. Como que dice, apártate del pecado, cuídate de caer, porque si tú caes puedes terminar en el infierno. Esa es la advertencia de Cristo. ¿Quiere más textos? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo le advierte el escritor? O sea, ¿el creyente se puede apartar de Cristo? Por supuesto que sí, lo está advirtiendo. O sea, esto se llama texto explícito. O sea, el creyente dice, el escritor dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La pregunta es, según el texto, ¿se puede apartar el hermano de Cristo? Por supuesto que sí. Yo no necesito tener doctorado para entender eso, o doctor de divinidades. O sea, es sencillo, son textos explícitos. O sea, el creyente sí se puede apartar. ¿Cuándo se aparta? Pues cuando adulteras, cuando robas, cuando engañas.
¿ah? Cuando chantajeas, cuando haces injusticia, cuando mientes descaradamente para traicionar a tus entre hermanos, se mienten así para buscarse peleitas, ¿qué cosa? Eso es maldad. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, la paga del adulterio es muerte, la paga del robo es muerte. No dice es muerte para el inconverso, pero si lo hace el creyente no es muerte, no dice eso. La paga del pecado es muerte, te separa de Dios. O sea, ¿qué pasa cuando un creyente adultera? Está unido a Cristo, va a decir. O sea, alguien en su sano juicio va a decir, creyente cuando adultera por primera vez, pues bueno, como es primera vez, como no lo practicó, como es única vez, bueno, no se separa de Cristo. ¿Quién se va a tragar esa mentira? La paga del pecado es muerte, la paga del adulterio es muerte, la paga del robo es muerte. La Biblia es clarísima en eso. No dice es muerte para el inconverso, pero no para el creyente. La Biblia es clara, como le digo. Yo le he pedido acá a mi oponente porque yo rechazo. ¿Qué cosa estoy rechazando? El famoso evangelio de la irresponsabilidad del creyente. Ese es el evangelio que predican los famositos ahí reformados de TikTok, esos famosos a nivel mundial, el Shuja, el Mahartu. Esa gente predica el evangelio de la irresponsabilidad del hombre, que el hombre no tiene que ver con su salvación. Todo depende de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y si ustedes no permanecen en mí, serán echados al fuego. Juan 15:6, así de clarísimo. Y ahora, como le digo, vienen las preguntas. Y las preguntas son explícitas. Cuando tú haces una pregunta explícita, o la respondes con honestidad, o la tuerces. No te queda otra. Acá tengo 200 personas. Ojalá que mi oponente sea honesto. No lo conozco, nunca le he tratado en debate. Pero ojalá que sea honesto para las preguntas explícitas que le voy a dar. Ahí se va a probar. O lo dice la verdad y él mismo se lo tumba a esa herejía, o lo va a torcer el texto. Vamos a probar. Voy a apelar a mi buena fe del hermano Cristian. Vamos a apelar. Suficiente, corta nomás. Quiero escucharlo a Cristian. Gracias, Apolo. Muy bien, adelante, hermano Justicia y Verdad. Comienzan a contar a partir de ahora. Dame 30 segundos, por favor, que me voy a poner los auriculares para que no escuchen ruido de alrededor. Okay. Dame 30 segundos para ponerme los auriculares. Ahí sí me lo pongo. Mientras tanto, se les pide a los demás hermanos que compartan el live para que sea de edificación a los demás hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Algunas palabras mientras tanto, hermano John? Sí, compartan por favor los seguidores acá también, por favor, compartan el live. Gracias por el apoyo a los jugadores. Gracias por... Regálame 10 segundos. A los moderadores, por favor, silencien a los que están insultando sea a Cristian o sea a mi persona, por favor. Solamente denle libertad de expresión, pero no permitan los insultos en mi live, por favor. Gracias, Polo. 30 segundos, Justicia. Ok, ya estoy listo. Muchas gracias. Muy bien. Tu participación. Adelante. No. Muy bien, yo vine a defender que sí hay seguridad de salvación en Cristo. De hecho, el que verdaderamente ha sido comprado por la sangre de Cristo, el que verdaderamente ha sido convertido por el Espíritu Santo, el que verdaderamente es cristiano, el que de verdad ha creído en Cristo, terminará pues en sus manos, a pesar de que en el transcurso de ese Vía Crucis terminará yendo a Él. No le escucho, Apolo. Que siga su tiempo, porque está dentro de su tiempo. No se le escucha, Apolo. ¿Cómo le va a responder? Que siga, porque igual hablemos, no va a escuchar. Tiene problema de señal. Que termine su tiempo tranquilamente y... O díganle si lo que escuchan debajo, lo que están escuchando en el chat, escríbanle que no se le escucha porque tiene problemas de señal, de interferencia.
Pero voy a salir ya. ¿Me escucha ahí? Yo me entiendo ya. ¿Tú me entiendes tú? Ok, yo voy a volver, voy a salir y voy a volver, ¿sí? Para ver si se, Sí. si se arregla el Es sonido. lo mejor, es lo mejor. ¿Ya me Justicia. escuchas? Sí, sí. ¿Ya me escuchas? Pero te recomiendo que vayas a un lugar donde no haya nadie, donde no haya interferencia, porque el Ya, ruido es que va a para ser los imposible demás que me lo pidas ahora. Yo estoy ahorita en un lugar y voy a desarrollar el debate donde estoy. En todo caso, ya se escucha, dice. Sí se escucha, me dicen. Ok. Ok. Adelante, adelante. Entonces continúa. Estás dentro de tu tiempo. Que levante su voz entonces. Y a mí que no me gusta el ruido, yo. Imagínate. Bueno, no te quejes de algo adverso a las circunstancias. Concéntrese en lo que vamos a decir, ¿sí? Le pido al moderador que no haga esas alusiones, por favor. Que modere el tiempo. No, eso es parte de mi entendimiento, Justicia. Pero si deseas, te Sí, pero tú retrocedo eres el tiempo. moderador. Sí, te retrocedo el tiempo para que reinicies. ¿O te parece bien ahí? Vamos a reiniciarte porque se te cortó a la primera se te cortó. Listo. A partir de ahora comienza nuevamente el conteo. 15 minutos, adelante, Justicia y honor. Te escuchamos. Ok. Listo. La Biblia dice, ¿por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Mas tenga la vida eterna. Es por eso que nosotros creemos que el amor que Dios le da a sus hijos no se cumplen bajo caprichos y pretextos personales, alusivos, ni tengo el propósito de por qué tratar con palabras peyorativas a mi antagonista. Acá la Biblia dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el tiempo de argumentación yo le voy a pedir a John que él pruebe de que es el Juan 3:16 dice que de tal manera Dios ama al mundo para que todo aquel que crea en Él sí se pierda, ¿no? Porque es la tesis que él está trayendo como premisa, ¿no? En este debate. Así que le voy a pedir por favor que pueda ir en contra de este versículo bíblico que afirma de que los que creemos en Él, el amor de Dios hace que no nos perdamos, ¿sí? Ahora, hay otro versículo bíblico que yo también cotejé, que es parte de mi argumentación, que dice lo siguiente, ¿no? Que todo aquel que está en Cristo, aparentemente, o puedes estar en la iglesia y te sales, que es uno de los máximos argumentos que de repente utilizan las personas, no son de nosotros. La Biblia dice, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Por lo tanto, yo creo que con este versículo hemos reducido mucho de lo que se puede decir respecto a aquellos que creen que porque ves a alguien a la iglesia y al día siguiente ya no está, ya perdió la salvación. La Biblia claramente dice que aunque estén con nosotros y se van de nosotros, realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Sí? Entonces nuestro amigo John Félix nos va a tener que demostrar que no, realmente puede estar en la iglesia y si se sale de nosotros es porque realmente sí era de nosotros. ¿Sí? John Félix va a tener que probar que el que está con nosotros en la iglesia y si se va de Cristo es porque realmente sí era de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que si eso sucede es porque realmente no era de nosotros. Así que John Félix, en tu momento de refutación, espero que estos argumentos que estoy poniendo sobre la mesa, que son bíblicos, tú los puedas probar, ¿no?
Un verdadero creyente que está con nosotros permanece con nosotros. Pero si se va, no es que pierda su salvación. La Biblia claramente dice que si se va o si ya no está con nosotros es porque nunca fue con nosotros. O sea, nunca fue parte de esa iglesia invisible que Cristo compró con su sangre. ¿Sí? La Biblia también dice lo siguiente, ¿no? Esto está en Isaías. No temas, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. John Félix en su tiempo de argumentación va a tener que demostrar que Dios no siempre nos sustenta, no siempre nos ayuda, no siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Porque si Él dice eso, pues está yéndose en contra de la palabra de Dios. También dice en Isaías capítulo 50, versículo 9, he aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa, serán comidos como polilla. Y nuevamente otro versículo bíblico, ¿no? En Jeremías 1:19 dice: dudosos y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. John Félix va a tener que sostener la tesis de que si pelean contra ti y te vencen, Dios no está contigo y que no está Jehová para librarte. Es la tesis que nuestro hermano John Félix va a tener que sostener, porque yo estoy argumentando y mientras argumento simplemente voy poniéndole la tesis que él va a tener que refutar. A Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, es el que más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Note lo que sigue diciendo, ¿no? ¿Quién nos separará? Dice, ¿no? Y esto va para los creyentes. John Félix va a decir: sí, el verdadero cristiano se puede separar. El verdadero cristiano puede separarse de Dios. Una persona que realmente ha creído en Cristo se puede separar, porque el hombre es responsable de separarse de Dios. Sin embargo, la Biblia dice: ¿quién nos separará? Dice, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Los lives de John Félix? ¿Peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todos los tiempos, somos contados como ovejas al matadero. No confunda, Señor, si es que yo puedo morir en un accidente de tránsito, Dios me mantiene salvo en él. Si es que yo de repente puedo atravesar un robo o una enfermedad, eso no limita la salvación que Dios tiene sobre mi espíritu. Entonces, o peligro o espada, como está escrito: por ti, por causa de ti somos muertos todos los tiempos, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. John Félix va a tener que demostrar que no somos más que vencedores, ya que Cristo realmente no nos amó, porque la Biblia dice que como Cristo nos amó, somos más que vencedores en todas estas cosas. Y el versículo que sigue es un versículo fulminante, ¿no? Que es en el que creemos la mayoría de nosotros los cristianos. Nótese que mientras digo esto, yo no trato a mi antagonista como un anatema, ni como un hereje, ni como una persona con alguna palabra peyorativa, ¿sí? Yo a él lo sigo considerando como mi hermano, a pesar de que él no tenga el mismo concepto sobre mí. Pero quiero defender la posición bíblica que traje hoy sobre la mesa. El versículo que sigue es: por lo cual estoy seguro. Y esa seguridad ningún like de TikTok me la va a poder quitar. ¿Sí? Porque era la misma seguridad que tenía Pablo. Por lo cual estoy seguro. Estoy en Romanos todavía. Capítulo 32, perdón, en Romanos, capítulo 8, versículo 32. Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. John Félix en su tiempo de refutación va a tener que probar que sí hay cosas que nos pueden separar.
Pero la Biblia dice, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, acá la Biblia claramente está diciendo de que no hay nada que nos pueda separar de Cristo Jesús, ni ningún live de TikTok donde se las pasan diciendo que somos herejes, nos puede separar de lo que Cristo por medio de su sangre compró en la cruz del Calvario. Esto es lo que dice el apóstol. Ahora, si uno vive una vida en pecado, ten en cuenta que nunca ha sido regenerado, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Dice Romanos 10:13. No dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese va a perder su salvación. Por gracia sois salvos, Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Por lo tanto, cuando, no estoy refutando, no voy a refutar, pero quiero decirlo como parte de mi argumentación. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no son mis obras las que logran mi salvación, es la gracia de Dios la que ha logrado la salvación, y en la que estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna enfermedad, ni aun la muerte, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si mi antagonista que está debatiendo este tema cree eso, pues puede ser que forme parte de la... No digo porque lo estoy acusando, sino simplemente es una argumentación general. Puede que sea que forme parte de esa iglesia que visiblemente está, pero realmente no forme parte de esa iglesia invisible que Cristo ha comprado con su sangre, que puede estar visiblemente en la iglesia, pero un día irse al pecado, decidir irse al mundo, decidir volver de la mano de Satanás, decidir al pecado, revolcarse en su pecado. Pues si eso sucede, se cumple lo que dice el versículo bíblico que nosotros habíamos leído en un principio, ¿no? Y lo voy a volver a decir, sobre los que estaban con nosotros y no son de nosotros, ¿no? Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, nuestro estimado John Félix tendría que probar en su tiempo de refutación de que los que salen de nosotros, como él dice, ¿no? Los que se pierden, realmente estuvieron con nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que esas personas que se van, esas personas que se pierden, esas personas que, como él dice, pierden la salvación, la Biblia dice que realmente no estaban con nosotros, no eran de nosotros, porque hubieran sido de nosotros si hubieran quedado con nosotros, ¿sí? Entonces, esa es mi argumentación bíblica con la que yo puedo empezar para poder decir mi ponencia, y quiero cerrar con una más. Dice, ¿no? En Judas capítulo... Le voy a pedir al moderador que me avise cuando me falta un minuto, por favor, para que no me tome por sorpresa. Sí, adelante. Gracias. Ok. Dice también en Judas, capítulo 1, versículo 24, ¿no? Que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si tú vives una vida cristiana con caídas, y te deleitas en cada caída de tu pecado, pues puede ser que simplemente no hayas entregado realmente tu corazón a Cristo y no tengas esa vida espiritual que Cristo está esperando a todos los que en él han creído, ¿no? Esdras capítulo 8, versículo 22 dice: la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. No está hablando de personas que ya han sido regeneradas por él, sino personas que cuando él presta su gracia a todos,
lo pueden abandonar, como hoy en día hay mucha gente que lo abandona, no por ser parte de su iglesia, no por ser parte de su rebaño, sino simplemente porque han rechazado su llamado, ¿no? Sus anuncios. Yo soy arminiano y quiero decir esto como parte de mi ponencia. Tiene que escoger. Ya, Yo soy arminiano y nosotros los arminianos creemos que la gracia de Dios se ha manifestado sobre todas las personas, sobre todo el género humano, y que es posible resistir la gracia, la lista. pero no la justificación. Porque es lo que sucede, no todo el mundo es salvo. La gracia no te salva automáticamente, ¿sí? Pero una vez que has sido justificado por la gracia, ya no puedes salirte de su gracia, porque la Biblia dice que Dios no va a dejar caer a ninguna de sus ovejas sobre sus manos, y mi antagonista en su tiempo de refutación va a tener que probarnos que Dios sí deja caer a las ovejas de sus manos. Sin embargo, eso no nos dice la Biblia, ¿no? La Biblia no nos dice eso, que Dios deja caer a sus ovejas de sus manos. No dice eso la Biblia. John Félix, espero que pues nos pruebe, ¿no? Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. John Félix nos va a tener que demostrar que las ovejas de Dios sí perecerán, ¿no? Ni nadie las arrebatará de mi mano. John Félix va a tener que demostrarnos que las ovejas de Dios sí las van a arrebatar de las manos de Dios. Pues si dice eso estaría yéndose en contra del texto bíblico que acabo de citar, ¿sí? Mi Padre que me las dio es mayor que yo, es mayor que todos, perdón, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. John Félix va a tener que probar que sí, alguien, nuestras concupiscencias, nuestro pecado, una mujer, un pecado, nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. No sé cuánto tiempo voy, señor moderador, ¿me puede decir? ¿Aló? Sí, 30 segundos. Ahí terminó tu exposición. 30 segundos. Sí, ya van 15 segundos. Ok, pero mientras. Okay. Y termino diciendo lo que ya decimos, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo todos nosotros juntos, Hechos 15:11. Bien, entonces le toca a nuestro hermano John Félix llevar la contra a lo dicho en el escrito, y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Me avisas, Apolo. Ahora le toca al hermano Félix. Tiene 10 minutos. ¿Correcto? Ok. Ojalá hayas Adelante, apuntado, John Félix. Gracias, Apolo. Ojalá hayas apuntado mi texto, porque yo te voy a responder todo tu texto, Cristian. Y en primer lugar, yo te he dicho hermano, por si acaso, no mandes indirecta. Yo te he dicho hermano de frente, sin rodeos. Juan 3:16, me dijiste Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, de ahí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, pero acá viene el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Así de sencillo. ¿Quién decide? Pues el hombre. No me digas que Dios cree por el hombre. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Se le presenta el evangelio. Hay gente que resiste al Espíritu de Dios. Por supuesto, ¿qué dijo Esteban? Vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios. Así de sencillo. Desde ahí está mostrándose la decisión personal del hombre. Te respondí tu texto. Primero de Juan 2:19 me dijiste, salieron de nosotros. Ojo. Pon atención, escrita izquierdo, porque te estoy respondiendo claramente tu texto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Me soltaste el texto. Ok. Dice salieron de nosotros. Dice salieron de Cristo. A ver, un momentito. Ahorita estamos acá entre nosotros ya. Quiere decir que acá todos somos salvos porque estamos entre nosotros. Dice salieron de nosotros. No dice salieron de Cristo. ¿Son lo mismo? Pues no son lo mismo. No hacen ustedes ese jueguito de que no, eso está hablando la gente que congrega. Ok. Pero acá sí es explícito. La pregunta es, ¿dice salieron de Cristo o salieron de nosotros? Así de clarísimo. Si vas a refutar, refuta con textos explícitos, porque si vas a refutar con textos que inferencia, pues se debilita tu postura. Te repito, te estoy respondiendo porque me parece que este es uno de tus textos más importantes. Salieron de nosotros. No dice salieron de Cristo, que es diferente. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. ¿Dónde dice habían permanecido en Cristo? En primer lugar, una cosa es permanecer en Cristo y otra cosa es permanecer en nosotros como iglesia, como congregación. Ya te respondí tu textito. Isaías 59 me soltaste, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene?
He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Ok, vamos al texto Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Por supuesto, estos textos son gente creyente que permanece en Cristo. Si ahorita Cristian permanece en Cristo, pues esos textos son para ti. Pero si ahorita Cristian se separa de Cristo, por supuesto que los textos no son para ti ni para mí. Segunda Timoteo dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Cómo que no? O sea, Cristian Izquierdo le puede negar. Por supuesto que sí, yo le puedo negar a Cristo. Acá está, ojo, está hablando el escritor. Dice, si le negaremos. O sea, se incluye el escritor. Hay la probabilidad que un salvo niega a Cristo. ¿No están viendo al apóstol Pedro? ¿Qué pasó, Pedro? No le negó 3 veces. O sea, hay que tener cerebro de Einstein, como yo digo, para darse cuenta. ¿Negó o no negó 3 veces el apóstol Pedro? Lo negó. ¿El creyente puede negar a Cristo? Por supuesto que sí. En el momento que niega el Pedro, está en Cristo. Alguien va a decir, bueno, cuando tú le niegas, está en Cristo. Acá dice, si tú le niegas, él también te negará. Texto clarísimo. No, si tú le niegas, no te va a pasar nada, pero como estás en Cristo, cuando le niega el inconverso, recién le pasa algo, pero cuando el creyente tiene ese beneficio, esa protección, porque como es el favorito de Dios, ¿dónde dice eso? Bien claro dice, si le negaremos como creyentes, Dios nos negará. Ya te respondí tu texto, otro texto que me diste, Romanos 8:34, otro texto, miren lo que dice, Cristian. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. ¿A quién le está hablando? ¿A gente separada de Cristo o a gente unida a Cristo? Pues a gente unida a Cristo. O sea, ahorita yo permanezco en Cristo. ¿Vale esta promesa? Por supuesto. A mí me diría, John, ¿quién te separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre. Ok. Pero si ahorita me revuelco en el pecado, hay la probabilidad que John Félix, Cristian Izquierdo, caigan en adulterio, en robo, como lo hizo David. Ojo, David asesinó. Hay la probabilidad que Cristian Izquierdo asesine. Por supuesto que sí. Alguien me va a decir que ahí se aplica este texto. No te preocupes, Cristian Izquierdo. ¿Asesinaste? Nada ni nadie te separará. ¿Dónde dice esa locura? Porque eso es locura. O sea, esto está hablando a gente que permanece en Cristo. Es una promesa para creyentes que permanecen en Cristo. Y ojalá que me saque, te estoy dando todo tu texto. Ojalá que todos los textos que te he dado, Cristian, me lo responda. Porque yo te hablo textos de permanencia y que creyentes no pueden permanecer. Te he dado textos explícitos. Ojalá responda. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Mira lo que dice, nos podrá separar. O sea, mira, dice, nos podrá separar. ¿Está hablando gente unida a Cristo? No, gente unida, pues. Estas promesas son para gente unida a Cristo, gente creyente que no adultera, creyente que no roba, creyente que no engaña, que no estafa, que no roba en su trabajo, que no le roba a su familia. A eso va esta promesa. Por eso dice, ¿quién nos separará? Porque si tú estás robando, ya estás separado. Si tú estás adulterando, ya estás separado. Para ti no es la promesa. La promesa, este texto que ha dado Cristian, son para creyentes que permanecen en Cristo. Más texto te voy a responder. Juan 10:27. Ahora me saca el 28, no lee en su contexto, dice. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. De nuevo la pregunta, ¿a quién está hablando? Porque hay 2 clases de creyentes, ojo, yo ya probé, creyentes que permanecen en Cristo y creyentes que no permanecen. Ok, ¿a quién le está hablando? La respuesta está en el 27, en el anterior dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, a las ovejas que le siguen, a las ovejas que permanecen en Cristo, es esta promesa. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero si una oveja se pone a adulterar, ya, una oveja adultera ya. Ahí se cumple esta promesa. No te preocupes, papito. Adulteraste en esa cama, en esa inmundicia, nadie te separará de mí. ¿Dónde dice esa locura? Eso es locura. La pregunta, ¿hay creyente puede adulterar? Esa es la pregunta básica. Ojalá la respondas, Cristian Izquierdo. El creyente, no hablo de la práctica de adulterio. ¿El creyente puede adulterar? ¿El creyente puede asesinar? ¿El creyente puede robar? ¿No lo hizo David, el que tenía el corazón como de Dios? ¿Cristian Izquierdo puede robar? ¿John Félix, siendo creyente, puede robar? ¿Sí o no como probabilidad? Por supuesto que sí. Y alguien me dice, cuando estás robando, no te preocupes, hijito. Nadie te arrebatará. Ya te separaste, que estás hablando locura.
Ya te separaste, amigo. Si tú estás creyendo en tu casita que estás viendo que tú estás robando y permaneces en Cristo, estás hablando locura. Tú ya te separaste. Para ti no es esta promesa. La promesa cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú permaneces, nada ni nadie te arrebatará de la mano del Todopoderoso. ¿Más texto quieres? Bueno, ya te respondí tus textos. Ojo, cantidad de textos. Ojalá que me responda. Ahora tú me dices, Cristian Izquierdo dice, no, el creyente no se puede apartar. Mire, ¿cómo contradices el texto? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo que? A ver, ¿yo por qué le tengo que hacer caso a Cristian Izquierdo? Acá hay un texto explícito del escritor de Hebreos, dice, cuídense de apartarse de Dios. Cristian Izquierdo lo contradice y dice, no te preocupen, hermanos, nadie se va a apartar de Dios. O sea, le cambias el sentido al texto y me va a quedar calladito. O sea, repito, ojalá que te pronuncies, Cristian Izquierdo. Hebreos 3:12 dice el escritor, que parece que fuera Pablo, pero el escritor lo que dice, cuídense de apartarse del Dios vivo. Aquí le dice a los creyentes. ¿Cuándo se aparta el creyente? Pues cuando adultera, cuando roba, cuando asesina, cuando engaña, cuando estafa, cuando chantajea. Ahí te apartas. Ahí me aparto. Si yo lo hago igualito, me aparto. Entonces, las promesas no son para el creyente que se aparta. Las promesas son para el creyente que permanece en Cristo. Me alcanza mi tiempo. Te voy a hacer recordar que te pronuncies el textito que te he dado de Romanos, el texto de Juan 15, ojo. Juan 15:3, ¿cómo se llama? Cristian, ahí le está hablando a salvo, porque en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo hablando. O sea, ¿cómo no le voy a hacer caso a mi Cristo? Mi Cristo le dice a gente limpia, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en el verso 6 dice Cristo, si el que en mí no permanece, el limpio, en el contexto, el limpio que en mí no permanece será echado en el fuego. O sea, ¿por qué me voy a tragar esa mentira? No, el creyente nunca puede dejar de permanecer. ¿Dónde dice Cristo eso? El texto es no explícito, es recontra explícito. Cristo hablándole a gente limpia en el verso 3 le dice, cuidado, permanezcan en mí, y si en mí no permanece van a terminar en el fuego. Eso dice Cristo. Y eso es una realidad. ¿Y por qué dice Cristo? Porque la Biblia es clarísima que no somos robots. El creyente responsable de su destino. Nosotros no creemos ese falso evangelio del evangelio de la irresponsabilidad del hombre. Que el hombre no tiene responsabilidad en su destino. ¿Dónde dice las escrituras eso? Tú eres responsable de tu destino. Tú que estás adulterando, que me estás viendo por ahí. Tú que estás robando. Tú eres responsable. No te autoengañes. Yo soy el predestinado. No me va a pasar nada. No me van a arrebatar de la mano de Dios. La promesa no es para ti. La promesa es para el que permanece en Cristo. Tanto así te engaña que tú crees que adulterando, robando, vas a decir, yo permanezco en Cristo. Te estás revolcando con mujer ajena. Estás chateando por redes con mujer ajena. Va a decir, en ese momento yo permanezco en Cristo. En ese momento se va a cumplir la promesa de mi Señor de que nada ni nadie me va a arrebatar. Así adultera, así enamore mujer ajena, hombre ajeno. Nada ni nadie me separará del amor. Así te vas a jugar con las escrituras. Un minuto. Perfecto. Muchas gracias, hermano John. Gracias. Ahora vamos a continuar de acuerdo a lo establecido con pregunta. ¿Quién va a empezar, John o el hermano Justicia? Falta sus 10 minutos, Apolo, falta sus 10 minutos de Cristian. Señor moderador, un poco de neutralidad. Y de ahí le damos otros 10 minutos a ti, John, ¿también? ¿O no? Otros 5 cada uno. Le toca sus 10 minutos. Le toca ahorita sus 10 minutos a Cristian primero. Adelante, Cristian. 10 minutos a partir de ahora. ¿Soy yo o se ha parado Cristian? Tu internet, Cristian. Tu internet Sí, tiene que claro. ubicarte mejor. ¿Me escucha? Necesito un curso intensivo de Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. De nuevo. Ok, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ok, ¿cuál es el reloj, señor moderador, que no he iniciado? ¿Está bien? Sí. Póngalo de Ahora nuevo, sí. de hecho. Él tiene Adelante, hecho- lo escuchamos. Sí, pero ponga el reloj de nuevo. Gracias. Hasta que corre 21 segundos. Tener esa habilidad de poder poner a leer un libro. Gracias. A ver, un momento, por favor.
Bien, perfecto. John Félix entregó este diálogo desde el momento que dijo que todos los versículos donde aparentemente se promete que Dios no nos permitirá que sus ovejas caigan de sus manos. ¿A quién le está hablando, no? Acá claramente están sus palabras y yo lo he apuntado. Él dijo esto, que la Biblia le está hablando a gente creyente, dice, ¿no? Y ahí entregó el debate, y lo remató diciendo que esos son los que verdaderamente permanecen. Y justamente estamos hablando de eso. Ahí entregó el debate, porque nadie ha dicho que el creyente no puede pecar. Hemos dicho que si verdaderamente has sido redimido por la sangre de Cristo y eres creyente, si pecas, el Espíritu de Dios va a redarguirte ese pecado y vas a volver a Cristo, porque la gracia de Dios nuevamente te trae a los brazos del pastor. Ninguno ha hecho una apología del pecado acá, señor John Félix. Lo pongo en su lugar. Hemos dicho que si verdaderamente eres de Cristo, puedes como una oveja apartarte, pero el buen pastor va a ir detrás de esa oveja y te va a volver a ir a traer a los prados. Y eso es un contraste total a todo lo que usted ya ha dicho. Usted está haciendo una apología del pecado. Nosotros no hacemos una apología del pecado. Nosotros decimos que si es que el creyente verdadero llega a tener un desliz, el Espíritu de Dios lo redarguye de pecado y vuelve a Cristo, porque esa es una evidencia que verdaderamente ha creído en Cristo. Por lo tanto, Cristo es su dueño y Él es su oveja y puede apartarse, pero Cristo como su dueño y como su pastor va detrás de su oveja perdida, la pone en sus hombros y la trae a casa, porque eso es una señal de arrepentimiento. El Espíritu de Dios no te deja tranquilo en tu pecado y esa es una evidencia en un verdadero creyente. Así que no hago una apología del pecado, porque hacer una apología del pecado no va a poder eliminar que el buen pastor no nos deja caer de sus manos. ¿Sí? Otra vez, John Félix dijo que salieron de nosotros, de hecho acá lo ha apuntado, ¿no? Y este versículo es importante, porque acá creo que usted ya entregó definitivamente más este debate, y no lo digo con un sentido de destruirlo ni humillarlo, lo digo en un sentido de centrarnos en lo que dice la Escritura, la palabra profética más segura. Pues usted dice que el versículo de primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, se refiere a un público en general y no se refieren realmente a los creyentes. Esto está grabado, usted lo dijo. Otra vez, usted dijo que salieron de nosotros, se lo voy a leer, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Acá hay más de 140 personas conectadas, por lo menos en mi live, no sé cuántos hay en el suyo, pero todos ustedes le escucharon esto, que usted claramente dijo que acá Juan no se está dirigiendo a los creyentes verdaderos, sino que Juan se está dirigiendo a un público en general. Falso, porque el contexto inmediato de este versículo continúa: pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice la Escritura. Y aquí se está refiriéndose a aquellos mismos de los que dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero aunque te rías, pero ¿por qué no permanecieron con nosotros? Porque sigue, ¿no? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, o sea, los que permanecieron, dice el versículo 20, pero vosotros, que son los que permanecieron, Juan dice, tienen la unción del Santo. Refute eso, porque usted está diciendo que no se está dirigiendo a creyentes, pero si seguimos su tesis, entonces los que no son creyentes tienen la unción del Santo. ¿Usted podría afirmar eso? ¿Cómo sostiene que una persona incrédula, que una persona que fornica y ama su pecado, como una persona que no está redarguida por el pecado, tiene la unción del Santo? Prueba de que sí está hablando a los creyentes, porque solo un verdadero creyente tiene la unción del Santo. Ahora usted no sé cómo va a solucionar que una persona incrédula, que una persona que ama revolcarse en el pecado, como la apología del pecado que usted está haciendo, tiene la unción del Santo. Por lo tanto, yo voy a refutarlo bíblicamente, no para destruirlo, sino para informarlo de que acá la Biblia sí se está dirigiendo a creyentes. Y no como usted dijo, que este versículo no se dirige a creyentes. El contexto del versículo nos dice que sí, porque en el 20, y lo vuelvo a decir, que se dirige a los que tienen la unción del Santo, que son, ¿quiénes son estos que tienen la unción del Santo? Son los que permanecieron con la iglesia. Pero los que no permanecieron con la iglesia, obviamente no son los que tienen la unción del Santo.
Y el versículo 21 lo remata, ¿no? No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Tome, Señor. ¿Cómo que no se está dirigiendo a creyentes? Si el versículo 21, después de decir que esos los que se quedaron tienen la unción del Santo, el versículo 21 dice que también son los que lo conocéis. Se lo leo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cómo una persona que no es creyente conoce la verdad y tiene la unción del Santo? ¿Cómo, señor John Félix? Y yo me dirijo con respeto hacia su persona, aunque pueda alzar mi voz, lo hago porque estoy en un ambiente público y lo hago para que pueda escuchar mis palabras. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, pero eso sería otro tema. Pero siguiendo la alineación del contexto de estos versículos de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está diciendo de que se está dirigiendo a que son los que tienen la unción del Santo, son los que conocen a Cristo y por lo tanto son los creyentes, porque solo los creyentes conocen verdaderamente a Cristo y por lo tanto tienen la unción del Santo, algo que usted ha negado. Así que yo voy a pedirle que por favor solucione estos versículos en este live, porque usted está haciendo una apología al pecado. Ninguno de nosotros nunca ha dicho que un verdadero creyente no peca. Lo que hemos dicho es que un verdadero creyente si peca, su corazón no está en paz. El Espíritu Santo lo contrista y vuelve de rodillas ante Dios. Es por eso que usted dio el ejemplo de David, pésimo ejemplo, porque David adulteró, sí, pero en el Salmo 51 dijo David que mientras yo pecaba mis huesos se secaban por dentro. Esa es la prueba de un verdadero creyente, que si es que peca, el Espíritu de Dios por dentro no lo deja en paz. David tenía el corazón de Dios. David era verdaderamente un creyente, sí, no porque no pecaba, sino porque cuando pecaba volvía arrepentido ante Dios, manifestando que mis huesos se secaban por dentro. David se arrepintió, prueba que el argumento de David como adúltero se cae por su propio peso, porque a pesar que David se llegó a Betsabé y pecó, escribe el precioso Salmo 51. Lo invito a leer el Salmo 51, como dice: yo me arrepiento en polvo y ceniza, mi corazón está angustiado, no quites de mí tu Santo Espíritu, hazme ver gozo y misericordia y se alegrarán los huesos que están abatidos. Esa es la actitud de un verdadero creyente, que cuando peca sabe que no puede vivir en el pecado en paz. Yo no hago apología del pecado, usted lo está haciendo, porque estamos ahorita destruyendo todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Un verdadero creyente puede tener esta situación, pero el Espíritu Santo va a hacerlo decir lo que David le dijo en su salmo: mis huesos se secan por dentro, mi alma no tiene felicidad ni contento. Y David se arrepintió de su pecado. Entrando en el templo, le oró, se humilló delante de Dios, se arrepintió, porque esa es la señal de un verdadero creyente. Por lo tanto, a estas alturas de los argumentos que usted está dando y los argumentos bíblicos que yo también le estoy respondiendo, la respuesta es que un verdadero creyente es verdadero creyente no porque no peca, sino que es verdadero creyente porque aunque peque, vuelve a Dios arrepentido de corazón, contrito y humillado, porque el Espíritu Santo realmente está quebrantando ese corazón, y esa es la señal que verdaderamente su corazón ha sido comprado por la sangre del Cordero. ¿Qué pasó a Pedro? Pedro negó a Cristo. ¿Y Pedro se perdió, señor John Félix? ¿Pedro se perdió? Pedro no se perdió, porque Pedro realmente creyó en Cristo. Su fe fue confirmada por Cristo. Y muchos de nosotros a veces vamos también a traicionar a Cristo. Muchas veces vamos a negar a Cristo. Pero si somos realmente creyentes como Pedro, Cristo va a confirmar nuestra fe y no nos vamos a perder. Es por eso que la Biblia dice que estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ningún live de TikTok nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, si realmente hemos sido comprados por su sangre. Si pecamos, vamos a volver arrepentidos delante de Él. Esa es la prueba de un verdadero creyente. No lo que usted dice, que eres creyente y te revuelcas en el pecado y lo disfrutas. No, Señor, si uno hace eso es porque ahí se aplica el versículo que usted dijo: si eran de nosotros,
hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron porque nunca fueron de nosotros, y si es para creyentes. Gracias. Muy bien. Ahora pasamos 5 minutos cada uno, Apolo. 5 minutos cada uno. Por favor. Que conste, no me ha Adelante, respondido. hermano Johnny. Gracias, no me ha respondido mi texto bíblico. Yo te he respondido como 6 textos bíblicos tuyos. Tú no has tocado mi texto bíblico. Bueno, pero como no se quedó en el acuerdo a reclamarse, bueno, te lo dejo nomás. Te voy a seguir respondiendo tu primera Juan capítulo 2. Acá tengo más de 200 personas. Está grabadito que tú has dicho, ojo, él acaba de decir, habrían permanecido en la iglesia. Tú mismo lo has dicho, tú mismo te refutaste, Cristian. Está grabadito. ¿Ve? Es lo que yo te acabo de decir. El texto nos dice permanecer en Cristo. Una cosa es permanecer en la iglesia, otra cosa permanecer en Cristo. Te repito, ojo, los hermanos han escuchado. Está grabadito y se va a salir la grabación. Él ha dicho hubieran permanecido en la iglesia. Es lo que yo te he dicho al comienzo. ¿Por qué te pones a refutar? Pierdes tu tiempo. Vuelvo, te digo. Una cosa cuando el creyente diga han salido de nosotros, de estar congregados con nosotros, de estar junto a nosotros. Y otra cosa es estar en Cristo. Te voy a volver a leer que es totalmente diferente. Salieron de Cristo. Así dice. Así dice el texto. A ver, primera de Juan 2:19 dice, salieron de Cristo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en Cristo. Así dice el texto. No dice eso, dice, salieron de nosotros, ¿ve? De estar junto a ellos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, y tú lo aclaraste, habrían permanecido en la tu texto famoso que más bien tú mismo te has respondido, no has refutado mis preguntas. Pero bueno, te voy a agarrar mis 5 minutos, a agarrar de nuevo a reclamarte a darte mis textos. Mira, Cristian, la Biblia es clara. El creyente es responsable de permanecer en Cristo. Te voy a repetir los textos bíblicos. Primer texto, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 6. El que en mí no permanece, el limpio que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secarán y lo recogen y lo echan en el fuego. O sea, Cristo dice, el limpio puede dejar de permanecer y terminar en el fuego. Cristo dice, no, Cristo se equivocó. Yo soy más sabio que Cristo. No, el creyente no puede dejar de permanecer de Cristo. Pero vuelvo a leer la Biblia y Cristo me dice, el limpio que en mí no permanece será echado fuera. ¿Lo escucha Cristian? Cristian dice lo contrario. Usted sabrá a quién hacer caso. Cuando alguien contradice la Biblia, usted es el libre de elegir. ¿Le puede seguir a Cristian antes que a Cristo? Por supuesto, usted está en todo su derecho, pero va a dar cuentas por eso. Pero repito, Cristo dice, el limpio que en mí no permanece será echado fuera. Cristian dice, no. Se equivocó el texto. El texto correcto es, el creyente no puede dejar de permanecer en Cristo. Háganle caso al que quiera a Cristian. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Condicionalidad de permanencia. Más textito. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues si no permaneces serás cortado. Miren lo que dice Pablo. O sea, Cristo dice, Pablo dice, si no permaneces serás cortado. Cristian dice, no, se equivocó Pablo. El creyente no puede dejar de permanecer en Cristo. Ok, Cristo dice, el limpio que no permanece será terminar en el fuego. Cristian dice, no, se equivocaron. Yo soy más sabio. El creyente no puede dejar de permanecer. ¿Por qué? Porque estás lleno tu corazón, Cristian, de teología humana, del evangelio, de la irresponsabilidad del hombre. No, ese no es el evangelio. El evangelio de la Biblia es el evangelio de la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de su destino. Así de sencillo, siempre ha sido así, desde los ángeles. ¿Quién es responsable? Satanás es responsable de su condenación, que todos sabemos. Satanás es responsable de su condenación. Usted que está adulterando, robando, engañando, usted es responsable de su condenación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del adulterio es muerte. La paga del robo es muerte. Usted no se va a salvar con el engañito de predestinado, de que yo soy el favorito. No, igualito va a arder si no se arrepiente. Así seas creyente o no creyente, la paga del adulterio es muerte. La paga del robo es muerte. No te autoengañes, libra tu alma. Estos debates son para evangelizar supuestamente a creyentes que están engañados, ciegos. Estás adulterando, ya no permaneces en Cristo, no te agarres estas promesas.
Las promesas son para los creyentes que permanecemos en Cristo. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Pero tú ya te apartaste. Si estás adulterando, estás robando, ya te apartaste. No te 10 autoengañes, segundos. amigo. Gracias. Gracias, Polo. Suficiente. Dale sus cinco Muy bien. minutos para. Dale sus 5. Ahora 5 minutos para el hermano Justicia. Adelante, Justicia, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, John? Ok. Sí, te escuchamos bien, adelante. Señor moderador, ¿puede iniciar mi tiempo? Porque estábamos coordinando recién el sonido de mi ponencia. Por favor, neutralidad, por favor. Le agradecería. Listo, adelante. Si puede retroceder mi tiempo. Ya, gracias. A ver. Primero, yo no dije que los que permanecieron son solo los que están en la iglesia, ¿sí? Yo dije que los que permanecieron son los que creyeron realmente en Cristo. No mienta, señor Félix, para tratar de ganar este debate. Yo nunca dije que los que permanecieron son solo los que están en la iglesia y puedes verlos en la iglesia. Yo no dije eso. Yo lo que te dije que es que los que permanecieron son realmente los que han creído en Cristo, los que tienen la unción del Santo y los que realmente lo han conocido. Se lo dije, se lo cité. Usted acá en este live vino a mentir. Yo no necesito insultarlo. Yo no necesito decir argumentos peyorativos contra su persona. Yo no necesito decir, crean a John Félix, crean a mí. Yo necesito decir, crean a lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo hombre sea mentiroso, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y le vuelvo a repetir, aunque no le haya gustado ese argumento, es por eso que lo ha tratado de reducir con mentiras. Eso se llama escapismo, se llama, para argumento ad nauseam, se llama, pozo envenenado, en falacias se llama, cuando usted agarra mi argumento y lo envenena, porque yo jamás le dije que, se lo leo, salieron de nosotros y aunque le duele este versículo, lo va a tener que solucionar y no se soluciona con mentiras. No solucionas este versículo mintiendo sobre aquel que te lo ha explicado. Porque yo sí le dije esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Usted a este versículo dijo que Cristian, o sea que mi persona, yo dije que está hablando a la iglesia. Yo no le dije que está hablando a la iglesia en general, yo le dije que están hablando a los verdaderos creyentes. Y esto está mentido. ¿Sabe por qué tiene que mentir? Porque cabeza que este versículo sí habla para los reduciendo, entregando el día que usted tenía que defender muy fervientemente anoche. ¿Por qué? Porque se manifiesta que no todos son otros. Y ahora se va a dirigir a los versículo 20 que está hecha, sigue, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Por qué miente, señor John Félix? ¿Por qué dice que yo hablé solo de la iglesia en general? Yo le estoy diciendo que los que tienen la unción del Santo son los que verdaderamente no escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y cuando yo le dije esto, le volví a decir, porque aquí están hablando de verdad. Usted tiene que mentir. Dice que se trabó mi tiempo para el cronómetro, señor moderador. Está ahí, está corriendo. Te escucha, el adelante. tiempo, señor moderador, que se trabó mi... Te estoy escuchando, tranquilo, te estoy escuchando, sigue. Adelante, Sí, pero adelante. acá la gente está diciendo que se trabó mi tiempo, así que el señor moderador tiene que ser neutral y parar el tiempo si yo le estoy explicando. Sigue. La gente que me está necesita oír mi tiempo, ¿sí? Ya yo voy a continuar, a pesar que al moderador no le importe si yo me trabo, ya vemos ahí la neutralidad. Perfecto. Entonces eso está mentido. Y la Biblia dice que el que miente, sí, contra su prójimo es también peca. Usted ya perdió su salvación porque ha mentido contra su prójimo. Ahora, ¿cómo la recupera? Pues dentro de su tesis, usted pierde su salvación un día, la recupera al día siguiente, la vuelve a perder pasado mañana, la recupera tras pasado mañana. Eso es su sistema de vida.
Sin embargo, la Biblia dice, por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero usted tiene un evangelio donde hay cosas que sí lo pueden separar del amor de Cristo. Ese es su evangelio, donde tiene cosas que lo separan del amor de Cristo. Y miente, porque yo le dije que acá están hablando de verdaderos creyentes. Ha mentido en este debate. No sé cómo va a solucionar que a los que se refiere, que están con nosotros, son los que tienen la unción del Santo. Yo le dije que los que tienen la unción del Santo son inevitablemente los verdaderos creyentes. Que se lo repito en este momento para que lo escriba y no mienta sobre cosas que no hemos dicho. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora le tocaría ¿cuántos minutos, hermano John? No, la pregunta. Mi primera pregunta va para mí. En un minuto. Primera va a pregunta, de preguntar. 1 minuto, correcto. 2 minutos, Sí, 2 Cristian. minutos. Un minuto. Yo tengo que preguntar en un minuto. Él me tiene que responder en 2 minutos. Ok, Cristian, ¿me escuchas o vamos a no? colocar. Te tengo que preguntar, Cristian. Me tiene que decir si me escuchas, Cristian. Pon tu dedo. ¿Me escuchas, Cristian? Te tengo que preguntar. Escucho. Ok. Ahí te suelto la pregunta. Ya, ok, ahí te suelto la pregunta. 1 minuto. Ok, la pregunta va, primera de Juan, contexto bíblico, siempre es la pregunta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice el texto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Repite, nosotros. En una parte dice Cristo, ojo, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Repito, 3 veces dice nosotros. ¿Dónde está tu rostro, se llama Cristian? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La pregunta es, acá en el texto, ojo, pregunta al texto. Voy a probar la honestidad de Cristian. El texto dice, ¿salieron de nosotros o salieron de Cristo? Primera de Juan 2:19. Acá dice, ¿salieron de nosotros o salieron de Cristo? Adelante, Cristian Izquierdo. Muy bien. Acá la Biblia dice que sí salieron Adelante. de los que son verdaderamente los creyentes. Esa es mi respuesta. Y la voy a seguir formulando. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Señor moderador, Es lo mío, yo. 2 minutos. por favor. Adelante. Listo. Mi respuesta es sí. Hablan de verdaderos creyentes. El versículo: vosotros tenéis la unción del Santo. Versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino por... Así que mi respuesta es un definitivo sí. Están hablando de verdaderos creyentes. Ustedes no van a las preguntas hace y que yo tengo que estar subordinado a responder un sí o no, porque yo puedo tener una tercera opción que usted no está considerando y que tengo libertad de decirlo para romper el esquema de preguntas, dando una respuesta superpoderada a lo que estoy diciendo y yendo a la escritura que superpodera la respuesta. Acá el versículo bíblico no está hablando solo de la iglesia, ni está hablando solo de gente inconversa. La Biblia está hablando de gente que realmente ha sido convertida y que ha creído en Cristo, porque hay mucha gente que está en la iglesia que no está convertida, mucha gente que está en la iglesia que no conoce a Cristo. Por lo tanto, yo tengo que mandarme el contexto de escritural y acá es un digo sí, pero que está hablando de los que sí verdaderamente son creyentes, porque solamente un verdadero creyente se queda con nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice, porque tiene la unción de Cristo y que verdaderamente lo conoce. Esa es mi respuesta. Ok, Apolo, me das 2 minutos. Muy Me das bien. 2 minutos para mí. 2 minutos para mí, para refutar. 2 minutos, adelante, hermano John. Ok, escucha, Cristian Izquierdo, escuchen todos, para eso son los debates. Yo le he preguntado, ojo, le he preguntado si primera de Juan capítulo 2, verso 19 dice, salieron de nosotros. Si ahí se refiere, ¿salieron de nosotros o salieron de Cristo? Él está argumentando toda su explicación como si dijera salieron de Cristo. Se ha atrevido a decir, no, esa gente salió de Cristo. Por supuesto que no. Una cosa es salir de Cristo, de dejar de permanecer, y otra cosa es salir de nosotros, de junto de la congregación, de lo que, o sea, de la iglesia. Son dos cosas distintas. Han escuchado, ojo. Por eso le digo a los hermanos, vean los debates.
Los debates sí edifican cuando haces preguntas así directas. Vuelvo, repito, yo le he dicho, ahí dice salieron de nosotros o salieron de Cristo. Él ni un momento ha dicho salieron de Cristo. Hace su inferencia de nosotros, pero nosotros creyentes. Ok, pero cuando están en la congregación hay creyentes y hay inconversos. Pues en nosotros, acá también, mira, acá hay 200 personas. Ya, ok, ¿somos nosotros o somos nosotros? Ok, ¿y quién sabe quién es salvo, quién no es salvo? ¿Quién sabe eso? Nadie sabe, me dice que todos son salvos. Entonces igualito dice de nosotros, nos dice salieron de Cristo, ¿ves? No dice eso, dice de nosotros. Y como le repito, mi oponente acaba de confirmar, porque yo le pregunto, le dije, ¿salieron de nosotros o salieron de Cristo? Él no se ha atrevido a decir, no yo, ahí dice salieron de Cristo, porque no lo dice, pues. Él está inferenciando lo que sea. Así es, si me vas a atacar con mi posición, y Cristian, suéltame textos explícitos, directos, no cojas textos así para inferenciar. O sea, tú llegas a la conclusión que salieron de Cristo inferenciando, ¿ves? Y como te digo, la inferencia sí, no es cosa explícita ni implícita. Nadie te va a hacer caso a tu inferencia. Tu inferencia, guárdatela para ti. El texto me dice, salieron de nosotros, salieron de la iglesia, de los que están con nosotros, allegados a nosotros. Así como acá los seguidores están con nosotros. Acá tengo 200, tú tienes creo como 200 también. Y ve, somos nosotros. Pero de nosotros, ¿cuántos serán salvos? ¿Cuántos no serán salvos? Está clarísimo. Pero gracias que no te has atrevido a decir que salieron de Cristo, porque eso no dice el texto. Ok, gracias, Apolo. Le toca su primera pregunta. A ver que me haga. Un texto bíblico, por favor. Ok, voy con mi pregunta. Muy bien. Voy con mi pregunta para Ahora John Félix. vamos con la pregunta de justicia. Adelante, justicia. El versículo 20 de segunda de Juan dice, pero vosotros habéis recibido la unción del Santo. Y el versículo 21 dice que porque lo conocéis. Mi pregunta para John Félix es, si los que han recibido la unción del Santo y los que verdaderamente lo conocen, ¿están en Cristo o no están en Cristo? Nuevamente le voy a repetir mi pregunta, me responde un sí o un no y formula según las propias reglas que usted me ha dado. Ahora se hace responsable de ellas. Los que tienen la unción del Santo y los que verdaderamente conocen a Cristo, ¿están en Cristo o no están en Cristo? Responda sí, no y por qué. Lo escucho. Me da bien unos minutos, por favor, Apolo. 2 minutos para John. Gracias, la respuesta es contundente. En el verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es sí rotundo, pero la pregunta sería, vamos, retrocedamos al verso 19. Los que salieron de nosotros, ¿están en el verso 20? La respuesta es rotunda, ¡no! ¿Qué cosa quieres mezclar una cosa con otra? Te repito, y te he respondido de forma clara. Me has preguntado en el verso 20. La respuesta es sí, porque ahí dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese grupo del 20, ¿salieron del grupo de ellos? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a mezclar una cosa? En el 20 habla un grupo que salió de nosotros, que dice, esos son otro grupo. Como te repito, la respuesta en el verso 20 es sí, porque están permaneciendo en Cristo, tienen la unción del Santo. En el verso 19 son la gente que dejaron de permanecer con la gente, con los apóstoles. No está hablando gente unida a Cristo. Eso no dice el texto. Si quieres inferenciar, se respeta, pero el texto no lo dice. Te lo respondí en forma clara. Suficiente para mí. No sé por qué me has preguntado. No sé qué tiene que ver con el verso 19. Córtalo más. ¿Cómo se llama? Le toca sus 2 minutos de refutación. Córtalo más. Apolo, gracias. Muy bien. Adelante, hermano Justicia. 2 minutos. Ok, comienzo con esta respuesta que John ha dado, ha entregado todo el diálogo, porque él justamente acaba de reconocer que los que salen de él son los que realmente no están en él. Y mi pregunta fue, los que recibieron la unción del Santo y los que conocen verdaderamente a Dios son los que están en Cristo, y él tiene que decir, sí, pues realmente son los que no están en él, uniendo los que realmente están en Cristo. Pues señor, usted se refutó en este debate, y le voy a aclarar algo más. En este mismo capítulo y en estos mismos versículos sí te dicen de quiénes habla, porque en el versículo 20, versículo 21, versículo 22, versículo 23 y en el versículo 27 sigue hablando de los que se quedaron y los que no se fueron, y sobre los que se quedaron dice el versículo 27, pero la unción, y esto se lo digo con el amor de Cristo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿quién es Él? Cristo. De Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, caballero, usted entregó este debate con esta pregunta porque no puede desligar que los que realmente tienen la unción del Santo y los que realmente lo conocen a Él y los que realmente han sido enseñados por Él y permanecen en Él no son de Cristo.
De hecho, es que has reconocido indirectamente que lo son, porque has dicho que los que se van, pues no realmente están con ellos. Entonces, como escuché un argumento por ahí, bienvenido no solo a la reforma, bienvenido a la escritura, porque la escritura por sí solo declara en su contexto estas cosas que tú estás negando. Y es increíble, ¿no? Cómo tú comienzas negando esta gran verdad, pero en esta pregunta la terminas aceptando, entregando toda la tesis que supuestamente tenías que defender, tú mismo la contradices. Los que han sido y tienen la unción del santo son de Cristo. Usted no puede probar lo contrario. Muy bien, gracias, Justicia. A ver, un minuto al hermano John para que haga la pregunta. ¿Me escuchas, Cristian? Tienes que escucharme. Hazme señal con tu dedo, ¿me escuchas? Sí, Okay. te escucho, solo que reclina el oído porque estoy en un lugar público ahorita. Okay. ¿Sí? Hebreos, busca tu Biblia, Hebreos 10, busca tu Biblia por favor, Hebreos 10, 26 al 27, dice el texto. Ojo, texto explícito, así se agarra al oponente, con texto explícito, dice, porque si pecaremos, se incluye el escritor, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El texto es recontra explícito. Ahora seguro mi oponente me saldrá con la jugadita de retórica. Si me vas a decir que es retórica, ojo, si me vas a decir que es retórica, me vas a decir retórica con argumentación verdadera o retórica con argumentación falsa, porque hay las dos formas de hacer retórica. Ojo, repito, en Hebreos 10:26 es verdad que el escritor se incluye, número uno, en si pecaremos, y según lo que dice, la probabilidad de terminar en el 27 en una horrenda expectación de juicio, es decir, en condenación. ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Adelante, Cristian, la pregunta es sí o no. Adelante, Justicia. Ok, voy a responder. Sí, voy a responder. Acá justamente es donde el autor remata este debate, ¿no? Porque el autor se está poniendo en el papel de una persona que si pecara voluntariamente, solamente le queda juicio y terrible expectación de pecado. Pero no así ocurre con los que realmente son verdaderos cristianos. Disculpa, no me interrumpas porque ya te respondí que sí. No, la pregunta fue sí o no. El acuerdo fue sí o no. Justicia. Ya te respondí, no me interrumpas, John, no me interrumpas. Justicia. Respeta el debate según la forma que te has dado. A ver, te he puesto pausa yo tu te tiempo. estoy respondiendo, tú no me puedes interrumpir. Si El no te gusta la acuerdo fue respuesta, sí o vaya no. quejes al El Vaticano. acuerdo fue sí o no. Caballero, Justicia, escúchame, Justicia. Yo te respondí, Voy a mira, resetear, qué pena que esté perdiendo este debate, que tengo como la ganas de venir a máxima. boicotearlo. Justicia, escúchame. Aquí te está hablando tu autoridad, escúchame. No, tú Te no voy eres mi a autoridad, retroceder el ¿sí? tiempo. Mi Te voy a autoridad es el retroceder el Cordero de Dios tiempo. que está sentado a la derecha de la majestad, de la Aquí soy potencia, tu de la autoridad. las Escúchame, alturas del Justicia. Padre. Yo te pido que moderes con neutralidad Te porque yo voy a dije que sí. resetear. Te voy a resetear tu tiempo, escucha, aprende a escuchar. Te voy a resetear tu tiempo para que le des sí o no de respuesta y Eso de fue el ahí acuerdo, continúas Apolo. con tu exposición. Eso fue el acuerdo del comienzo, está grabado. Adelante, Justicia, a partir de ahora, sí o no y tu exposición. Perfecto. Mi respuesta es sí. Pero acá Pablo está poniéndose en el papel de aquellos que pecan voluntariamente. ¿Qué les queda a ellos? Que no está hablando Pablo de él, está poniéndose en el papel de los que pecan voluntariamente, que solamente les queda juicio y solamente expectación de pecado. Versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí dice que no hay más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque es una persona que peca voluntariamente. Y Pablo se pone en ese lugar, pero no porque él se identifica con ese lugar. ¿Cuál es la prueba de ello? Que en versículos más abajo, dice en el versículo 39, pero nosotros, y este es tu pacatazo, John, dice Pablo, pero nosotros no somos, dice Pablo. Otra vez, este versículo que tanto tienes miedo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
¿Viste cómo Pablo pues, se pone del ejemplo que si pecáramos voluntariamente, no solo nos queda juicio y terrible expectación de pecado? Y claro que lo creemos, porque solamente eso puede hacer una persona que verdaderamente no es creyente, peca voluntariamente y solo le queda juicio y terrible expectación de pecado. Pero Pablo lo pone como un ejemplo, porque luego Pablo da su identidad en el versículo 39 diciendo, pero nosotros somos, Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, sí, los que pecan voluntariamente solo tienen terrible juicio de expectación porque no son verdaderamente creyentes, pero nosotros somos de los que retroceden no para perdición, sino para preservación del alma. Por lo tanto, ahí está la diferencia del versículo que usted tiene que ver en su contexto. Muy bien, gracias, Justicia. Adelante, 2 minutos para la contrarrefutación. Gracias. Gloria a Dios, gloria al santo nombre de Dios. Para eso son los debates, ya está grabadito todo. Han escuchado, o sea que ahora ya no John Félix, el mismo Cristian Izquierdo que se dice que arminiano, que dice que la salvación no se pierde, ha confesado explícitamente. ¿Qué cosa ha confesado? Que el escritor, la pregunta fue, yo le dije, el escritor se incluyó. Si el escritor se incluyó, hay la probabilidad que el escritor terminara en juicio del capítulo, verso 27. ¿Qué cosa dijo el oponente? Lo dijo sí, no lo quiso decir. Para eso se insiste en los debates, para eso son las reglas. El sí o no, mi consejo para los hermanos que quieren hacer debate, hagan eso. Así sale la verdad purita. O sea, ahora Cristian Izquierdo reconoce delante, acá tengo 224 personas, que el escritor habría la probabilidad que terminara en juicio de condenación. ¿Quién lo dice? ¿John Félix, el trinitario pentecostal? No, Cristian Izquierdo, el bautista, el hermano Cristian Izquierdo, dice que es probable que el escritor terminara en juicio, que dice en el verso 27. ¡Qué alegría más grande son estos debates! ¡Qué alegría más grande son estos debates así ordenaditos con el sí o con el no! Ya está grabadito, Cristian, está grabadito, va a salir publicadito, todo bonito. Pero honestamente, tengo que recalcar tu honestidad, eso sí. Has sido honesto, porque si fueras otro pervertido, le tuerce el texto. No te quedó otra, cuando te solté el texto explícito, de reconocer que el escritor. Ahora tú dices en el verso 39, es que en el verso 39 también hay una probabilidad. Yo no te estoy hablando firmeza. En el verso que te he dado en el 26 y 27 es una probabilidad. En el 39 que tú te quieres defender también tienes razón, pero es una probabilidad. Así es, pues tú, Cristian Izquierdo y yo, hay la probabilidad de terminar en condenación o salvación. Depende de nosotros. Pero qué contento. Empiezo con la segunda pregunta. Gracias, Apolo. Muy bien, gracias, hermano John. Vamos a darle ahora 1 minuto al hermano para su pregunta, al hermano John. Adelante, Justicia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Esta es mi pregunta. Siguiendo el mismo versículo, ¿sí? En el versículo 39 de Hebreos 10, ¿sí? Y es como concluye el autor. Dice, pero nosotros, ¿sí? John, apunta, porque no quiero que saques mis palabras fuera de contexto. Pero nosotros no somos... Otra vez, lo digo porque quiero que respondas mi pregunta. Acá dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi pregunta para John Félix es, el autor de este versículo 39 está diciendo que él es de los que sí retroceden para perder el alma, o que no es de los que retroceden para que su alma se pierda. Nuevamente, el autor de este versículo está diciendo que él sí es de los que retroceden para perder la salvación, para su perdición, o que no es de los que retroceden para perdición. Responda, por favor. ¿Entendió la pregunta, hermano John? Clarito, Okay, clarito. 2 minutos. Gracias. Me está preguntando las dos opciones. La opción es, el escritor sí se incluye en nosotros, no somos de los que retroceden para perdición. Por supuesto, esa es la segunda versión que tú me has dado, ¿cómo se llama? Cristian, te lo respondo en forma clara, pero viene la aclaración. El escritor se pone en que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, pero eso es ¿qué cosa es? Una afirmación categórica. Responda sí o no. ¿Usted me aplica su ley? Tú no me has dicho. No, a ver. No me has dicho sí usted o no. me dijo, cada respuesta va a ser con un sí o con un no. Así Pero que no me has responda, preguntado sí o no. aplica sus propias
propias reglas que tanto me está imponiendo sobre sí. Así no, es. no puede ser un sí ni un no. No puede ser hermano, un sí ni un no. voy a retroceder, Usted puso las reglas, usted también las respeta. Sí, espera, Apolo. Tienes que responder si es un sí o es un no. Te gusta imponer tus reglas, pero no te gusta respetarlas. Así Ahora es, las respeta. así es, justicia. Ya, pero guarda silencio, no justicia. entendí la pregunta. No entendí la pregunta. Espere, repita tu pregunta porque no me ha soltado el sí o no. La gente Te voy justicia, a volver a hacer mi soltaste. pregunta. Dice que repita la pregunta. Voy a volver a hacerte mi pregunta. Pero necesito que respondas con un sí o con un no. No pero con un sí, no. suelta, sí. Porque se Suelta prueba el que sí. está perdiendo este debate. No ha soltado el sí, adelante. En el versículo, a ver, déjame preguntar para que responda, ¿sí? Porque acá ya estamos apurados todos y tenemos que irnos a descansar. Mire, señor John Félix, salve este debate. En el versículo 39, y recuerde que tiene que responder solamente sí o no y por qué. El autor, en el versículo 39 que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Acá el autor se está identificando que no es de los que retroceden para perderse. O el autor está diciendo, pero nosotros sí somos de los que retroceden para perdición. Responda sí, no y por qué, por favor. Un ratito, Pablo, pero me estás dando dos opciones. ¿Cómo me vas a dar sí o no? Dame una opción, dime sí o no. No sé cuál te Usted tiene que responder sí o no. Pero me sueltan ¿Y dos por qué? opciones. ¿Cuál te voy a dar? Defienda Pero me su estás soltando dos postura. opciones. Defienda su postura. Si este versículo lo supera, no es mi culpa. Defienda su postura. Si este Pero, versículo bueno, bíblico lo supera, no es mi culpa. Responda a la Ay, pregunta Cristian, que usted pero me estás tanto tenía soltando que dos defender. opciones. Cristian, me estás dando dos opciones. ¿Cómo te voy a dar sí o no? Me estás dando Lo dos siento, opciones. caballero, elija una opción porque usted tiene que responder Ah, ya, sí ok. o no. Ya, Elija cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Ok. Ya, no se haga, Sí. no se haga el desentendido. Ok, me estás dando, ok, me ha dicho que elija. La respuesta es sí contundente para la, ok, gracias. La respuesta es sí contundente para la primera opción que acaba de decir Cristian. Ojo, sí contundente para la primera opción que acaba de dar Cristian. Ya te respondí. ¿Cuál es esa opción? De que el escritor de Hebreos se incluye en que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Así de categórico, te respondí. Pero ahora viene la aclaración. La pregunta es, ¿lo que se está incluyendo es una profecía? ¿Es una afirmación profética o es una probabilidad? Eso se llama probabilidad. ¿Cómo lo sé? Porque en el verso anterior, ¿qué cosa dice? Mas el justo por la fe vivirá. Y si el justo retrocediere, no agradará mi alma. O sea, en el verso anterior está categórico que un justo sí puede retroceder. Y si de ahí Pablo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿qué cosa está hablando? Probabilidad. Entonces la respuesta contundente es un sí. El escritor se incluye como probabilidad. Ok, el que yo te he dado en Enates también es igualito. El escritor no se está dando a condenación, es una probabilidad. O sea, hay la probabilidad que se incluya el escritor en el 39 y hay la probabilidad que se incluyó en el verso 26. Los dos son probabilidades, pero la respuesta es sí. Yo nunca me corro, Cristian, no te entendí tu pregunta. Es sí, pero como probabilidad. Suficiente, corta nomás, que refute. 2 minutos, justicia. Adelante, luego. Perfecto, gracias, ¿no? Yo creo que este debate ya lo tienes que dar por perdido, no porque quiero destruirte ni porque quiero humillarte, esa no es mi intención ni mi propósito, sino dirigir a todos los que no ven a lo que dice la palabra de Dios. Desde el momento que usted dice sí, ¿a qué le dijo sí? A esto, ¿no? Que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y usted tenía que defender que la gente sí puede retroceder para perderse. No se supone que esa era la tesis que tenías que defender, pero ves cómo este versículo te sobrepasa. Porque lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Lo mismo, lucharán contra su escritura y su escritura se empoderará. Te sobrepasa este versículo, por eso que tienes que reclinarte a decir sí. Sí es verdad que nosotros somos de los que retroceden, pero no para perdición. Bueno, como dice acá, ¿no? Pero nosotros no somos. Y usted dijo que es verdad. Usted dijo sí, entregó este debate. No cumplió con las demandas que yo le pedí. Porque usted tenía que defender que nosotros somos de los que retroceden para perdición. Tenías que defender eso. No lo defendiste, porque este versículo es claro, ya que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Y a esto tú lo dijiste, sí dijiste.
Ahora, ¿qué quieres decir que es probable? No, señor, no es probable, porque el mismo Pablo dijo, por lo tanto, estoy seguro. Pablo no dijo, es probable de que esté seguro. Pablo no dijo, tengo certidumbre. Hay una probabilidad de que... Pablo dijo, por lo tanto, estoy seguro. Esa seguridad que aunque me enferme, aunque sepa que me voy a morir mañana, estoy seguro que ni la vida ni la muerte me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es una respuesta bíblica, sin necesidad de difamarlo. Gracias. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta del hermano John. Vamos a darle un minuto. Adelante. Ok, Hebreos 12:25, Cristian. Hebreos 12:25 dice el texto: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. De nuevo se incluye el escritor: si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Pregunta al texto, según el texto, ¿el escritor se incluye en nosotros? Y segundo, si se incluye el escritor, ¿habría la probabilidad de desechar al que amonesta desde los cielos, es decir, a Dios, sí o no, y por qué? El escritor, como probabilidad, ¿habría la probabilidad de desechar al que amonesta desde los cielos, sí o no, y por qué? ¿Sí o no? Primero, adelante, Cristian. ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor, que no les Adelante, escuché muy bien? Vuelve a repetir Repíteme el texto y la pregunta. Ya, el texto dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Se incluye el escritor, nosotros. Ahora viene, si desecharemos, también se incluye al que amonesta desde los cielos. Según el texto, el escritor, como probabilidad, ¿habría la probabilidad de que deseche al que amonesta desde los cielos, sí o no, y por qué? Sí, pero el escritor no se está dirigiendo a él, el escritor se está dirigiendo a la iglesia. Acá sí el escritor se está dirigiendo a la iglesia, por eso mi respuesta es sí, por eso dice, mirad que no desechéis. Acá no dice mirad que no desechemos. Pacatazo, tú querías aplicármela con tu primera pregunta, pues no te salió porque el contexto no era general, pero acá el contexto sí es general para la iglesia, porque tendría que decir, por eso te dije que sí, porque sí va dirigido a esa iglesia, no el autor. Hebreos dice, mirad que no desechéis, dice, no dice mirad que no desechemos, como que si el autor estuviera también cuestionando su identidad en Cristo. Mirad que no desechéis, le habla a la iglesia, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, solo Dios puede amonestar a aquel que permanece en pecado, mucho menos nosotros si desecháramos. Ahora le está hablando en un sentido plural para todos, al que amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero era prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Este versículo 28 me gusta. Así que recibiendo, nosotros, ahora él se va a identificar. Él se va a identificar. Diferente a los que se dirige, ¿sí? A los que les dice, mirad que no desechéis al que habla, dirigiéndose a la iglesia. Ahora el autor se va a identificar. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El autor acá se está identificando que el reino al que él sirve no se mueve, porque la palabra inconmovible significa que no se mueve, pero arriba sí se está dirigiendo a la iglesia, ¿sí? Que no desechéis al que habla, dirigiéndose a la iglesia, pero él se identifica como siervo de un reino inconmovible. Biblia en contexto, caballero. Ok, Apolo. Muy bien, adelante, hermano John, contra la contrarrefutación. Adelante. Gracias. Otra gran victoria, ¿ve? Para eso son los debates. Ojo, el texto dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Se incluía el escritor. Si desecháramos, se volvió a incluir al que amonesta desde los cielos, o sea, a Dios. Yo le pregunté acá al amigo Cristian qué cosa dijo, que sí, que el escritor de Hebreo como probabilidad podría desechar a Dios, una persona salva. Entonces confirma lo que yo le digo a ustedes. ¿Hay la probabilidad de que se condene el hermano Cristian? Por supuesto que sí. ¿Hay la probabilidad de que John Félix se condene? Si desecho a Dios me condeno. ¿Cómo que el creyente salvo no puede condenar a Dios? Le repito,
Miren lo que acaba de pasar. Eso no es cualquier cosa. O sea, ya no lo dice John Félix, lo dice Cristian Izquierdo, el bautista, que se dice arminiano y que entró a este debate diciendo que el salvo no puede dejar de permanecer de Cristo, que la salvación no se pierde. Él mismo acaba de confirmar que el escritor habría la probabilidad de que deseche a Dios, de que un salvo como el escritor deseche a Dios. El salvo puede desechar a Dios. Lo respondió Cristian, que dijo, sí. Sí, sí, para eso son los debates, para eso es el sí y el no. Se descubre todita la argumentación al piso. Si es que muchos hermanos lo están grabando, lo van a sacar cantidad de hermanos, porque eso es así. Ya se descubrió que Cristian Izquierdo reconoce que el salvo puede desechar a Cristo. Esa es gran victoria, hermanos. Eso es la gloria para Dios. Dios es el que le hace hablar a Cristian. Así como en mi anterior debate, yo no estoy en la boca de Cristian. Pero es una victoria que mi oponente lo confiese, que el salvo, como el escritor, puede desechar a Dios y sentido común y perderse. Gran victoria, gracias Dios. Gracias, Apolo. Muy bien, vamos con la tercera pregunta de Justicia. Adelante, Esta es Justicia. la pregunta final, ¿verdad? Del debate. Un minuto. ¿Correcto? Sí, esta es la pregunta final del debate, ¿correcto? En teoría sí. Usualmente son cinco. ¿Cómo que en teoría? Son cinco, Dígame pero si... son tres. En este caso, ¿no, yo? Por eso, esta es la tercera pregunta final del debate, ¿correcto? Son cinco. Moderador. Son cinco. No. ¿Cinco? Cinco, dice el hermano yo. Hemos quedado Sí, tres sí, así dice el preguntas, hermano yo. John. Cinco, yo te he mandado ahí el formato, está ahí. Yo no tengo tiempo para 5 preguntas. formato dice ese. Son 3 y con esto finaliza el Cuatro, debate. entonces, No tengo cuatro, tiempo. cuatro, entonces, no puedes cambiar. Tú lo hubieras hecho al comienzo. Cuatro, entonces, en cuatro nos quedamos. Bueno, yo no sé, pero mis tiempos están medidos y con esta tercera pregunta yo doy por finalizado el debate. Si tú quieres, te sigues quedando hablando en tu live, pero yo concluyo con esta tercera pregunta para concluir con el debate. Ya no puedo ir por una cuarta, ¿sí? Rompe las reglas. Ok, rompe las reglas, ok. No, tú puedes decir lo que quieras en tu live, no hay problema, no tengo miedo a eso. Voy con mi pregunta. Y por eso te dije que en 3 preguntas yo finalizo el debate. Esta es mi tercera pregunta. Tú puedes seguir en tu live hablando lo que gustes. Yo adelante. no tengo ningún problema. Tienes el derecho, hasta te lo digo, ¿sí? Claro. Mira, mi pregunta es... Justicia, un minuto. Adelante. Ok. En Juan capítulo 10, versículo 29, y por favor te voy a pedir que vayas a tu Biblia. En Juan capítulo 10, versículo 29, Jesucristo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Mi pregunta es: ¿hay alguien que pueda arrebatar a las ovejas de Cristo de las manos de su Padre? ¿Hay alguien que pueda arrebatar a las ovejas de Cristo de las manos de su Padre? ¿Sí o no? Sustente su tesis y por qué. Gracias. Me avisas, Apolo. Muy bien, vamos a darle 2 minutos al hermano Joe. 2 minutos. El texto que me ha dado es Juan 10, 29. En el texto la respuesta es no. Nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Esa es la respuesta al texto. Ahora la explicación es: estas ovejas, ¿le seguían a Cristo o no le seguían? Porque ya probamos que hay ovejas, como él lo ha confesado, que pueden desechar a Cristo. La pregunta sería, vamos a leer en el contexto, porque hay 2 clases de ovejas: ovejas que permanecen en Cristo y ovejas que no permanecen en Cristo. Vamos a descubrir qué oveja le está hablando. Verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y me siguen y me siguen. Ok, le estaba hablando a ovejas que le siguen. Ok, una oveja que tenga adulterio, ¿le está siguiendo a Cristo? Por supuesto que no. Para eso, ¿a esa oveja es esa promesa? Por supuesto que no. La promesa es para la oveja que le sigue. Si tú estás adulterando y crees que estás siguiendo a Cristo, te estás engañando. Las ovejas son para la promesa para las ovejas que permanecen en Cristo. Entonces, la respuesta contundente: ¿alguien puede arrebatar de la mano del Padre o de Cristo a la oveja que permanece en Cristo? La respuesta es no, no, no.
Pero ¿qué pasa con el creyente cuando desecha a Cristo, cuando se revela con Cristo, como lo confirmó en antes mi oponente? Dijo que en Hebreos habría la probabilidad que el escritor salvo desechara a Cristo. Ese escritor, en el momento que hubiera desechado, ¿se cumple esta promesa? La respuesta es no. Las promesas son para las ovejas que permanecen en Cristo, no para las ovejas que están adulterando, robando, engañando. Si tú piensas que esa es esa oveja, para ti no es esa promesa. Gracias, Apolo, córtalo nomás. Muy bien, adelante con la contrarrefutación, Justicia, 2 minutos. Bueno, otra vez John acaba de entregar completamente este diálogo y te lo digo con todo respeto. Tú mismo reconociste que mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Yo te pregunté, ¿hay una oveja que pueda ser arrebatado de las manos del Padre? Tú respondiste que no. Pero tú tenías que responder que sí, porque tú eres el que supone que estás defendiendo la pérdida de la salvación. Refutado. ¿Qué más tengo que decirte? Tú acabas de entregar este diálogo y para agregar el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero tú tenías que demostrar que esas ovejas que están en las manos del Padre sí pueden perecer jamás y no lo hiciste. De hecho, entregaste el debate al decir que no pueden caer de su mano. ¡Pacatazo! Y tú dijiste que los que estaban en la mano de Dios podían salirse de sus manos y perder la salvación. Nunca probaste esa tesis, más bien diciendo de que nadie puede apartar a las ovejas de las manos del Padre. Entregaste este debate. No cumpliste con las expectativas que yo tenía para este debate, porque en todas mis preguntas me dabas la razón, que un verdadero creyente puede pecar, pero si es verdadero creyente va a permanecer en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios lo redarguye de pecado, así como te lo dije. David, mientras estaba en su pecado, decía: mis huesos se secan por dentro, no tengo ánimo ni contentamiento. Y luego regresó a Dios arrepentido, con polvo y con ceniza, porque esa es la evidencia de un verdadero creyente. No que hace apología del pecado, sino que reconoce su pecado porque realmente es hijo de Dios y vuelve arrepentido al fiel pastor. Y por eso nadie puede arrebatar de las manos a uno que es verdaderamente creyente. Y tú lo reconociste y tenías que decir: sí se puede, pero dijiste no se puede. Lo siento. Esta es Biblia, esta es palabra de Dios. Muy bien. Ya me tengo que ir. Quiero agradecer para el debate Tengo 1%, ¿sí? al hermano John y al Muchas hermano Justicia, pero yo descalifico Justicia